en qué se asemeja y en qué se diferencia el papel del ejército mexicano en comparación con regímenes abiertamente militaristas en Sudamérica. Y por otro lado, ¿cuál es el mejor ejército armado en América Latina? Mira, a mí me da tanta risa cuando la gente habla de militarización o de militarismo. Haz de cuenta que me imagino que estamos en Corea del Norte, ¿se me explicó? Porque eso es un régimen militar, ¿se me explicó? Para que la gente pueda entender, por ejemplo, Chile en su momento fue una dictadura militar, Argentina fue una dictadura militar, y aún así ellos a su ejército le dan muchísimo más presupuesto que al mexicano. Fíjate, Argentina le da más del 2% de su PIB a su ejército. México le da el 0.5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo me pueden hablar de militarización cuando ni siquiera les dan el presupuesto para que pudiese existir una militarización? ¿Sí me explicó? Dos, me llama mucho la atención también que hablan de esos tipos de conceptos como es que no puede ser posible la militarización del país que se está llevando. Caray, militarización sería que estuviéramos aplicando las leyes y reglamentos militares a la población civil por parte de los mismos militares. Y no sucede así. Incluso en México, y para que la gente luego lo ubique y quedó claro, cuando un militar comete un delito y hay un civil de por medio, las autoridades militares no son quien lo juzgan, sino que serán las autoridades civiles quien tienen que juzgarlo. Y eso viene a colación porque, de acuerdo al caso Rosendo Radilla, que llevó a cabo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos después de 30 años de haber sucedido el hecho y que emitió una jurisprudencia, esa resolución se convirtió en jurisprudencia internacional y a su vez jurisprudencia de carácter obligatorio en México, el cual reformó el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar y especificó que cada que los militares cometan un delito en contra de civiles, serán las autoridades civiles las encargadas de juzgar al personal militar. Entonces, retomando esa idea tan sencilla y tan clara de que muchas veces yo les pregunto, ¿por qué quieren ser militares? No puede ser posible que tanta vocación de servicio. Me dicen, lo que pasa es que nosotros no nos metemos en cuestiones de política, porque la política es para los políticos y nosotros cumplimos con las misiones que nos encomienda el presidente de la República. Y en eso tienen razón. Para que nosotros podamos tener una idea en cuanto a las capacidades de los ejércitos de América Latina, todos los años hay concursos entre las diferentes fuerzas especiales de América Latina, incluso también yendo Canadá y los Estados Unidos. Y México en los últimos 5 años ha sido campeón 2 veces, Colombia ha sido campeón 2 veces también, y Perú también ha sido campeón 1 vez. Estamos dentro de los 3 mejores ejércitos mejor preparados de toda América Latina. Y eso creo que no solo es un honor y un orgullo, sino que también demuestra que aunque somos en números relativamente un ejército pequeño y que somos un ejército con muy poco presupuesto, con el 0.5 del Producto Interno Bruto, aunque algunos manejan y dicen que este año fue cuando se rompió récord en cuanto al presupuesto del ejército, bueno, que le dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, es cierto que le dieron 112 mil millones de pesos, pero que por supuesto que son más que los 94 mil millones de pesos que les dieron en el año 2020. Sí, con la única diferencia que 38 mil millones de pesos van exactamente asignados a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, en realidad, pues les terminaron dando 20 mil millones de pesos menos que el año pasado. Y aún así, por eso la gente no entiende, cuando se le explica a la gente y se le dice, a ver, tienen que entender de forma muy clara y precisa el hecho de que las funciones que van a cumplir las Fuerzas Armadas va a ser también porque van a recibir un beneficio. Y la gente se molesta al saber que a lo mejor los gananciales del aeropuerto Felipe Ángeles serán para las Fuerzas Armadas. Y lo que quieren crear es algo como lo que se creó en Chile después de que se acabó la dictadura militar con Pinochet. Crearon lo que fue la famosa Ley del Cobre. Esa Ley del Cobre lo que autorizaba era
que todos los impuestos que se sacaban del cobre por las empresas canadienses se tenía que pagar un porcentaje y ese porcentaje iba en automático a las Fuerzas Armadas chilenas. Las Fuerzas Armadas chilenas se convirtieron en una institución autosustentable que no era una carga para el erario público de su país y que es lo que el presidente ha entendido. Señor presidente, tenemos que renovar armamentos, tenemos que renovar vehículos, tenemos que comprar uniformes para la tela para hacerlos, queremos hacer todo eso. Y la realidad es que no tenemos el presupuesto porque de lo que ustedes nos dan, de cada 10 pesos, 8 pesos, nosotros ya los tenemos asignados para el pago de haberes del personal inactivo y en retiro. Y tenemos muy abandonado nuestro personal retirado con sueldos muy raquíticos cuando ya cumplieron con sus obligaciones con el pueblo de México. Y el presidente, al entender eso, dice, ok, ¿por qué no que los gananciales sean para las Fuerzas Armadas? Y también te voy a explicar otra cosa que nunca se le han explicado a la gente y que es muy importante. El famoso Plan Mérida, si me explico, y antes de ese existía la famosa certificación, era un intercambio que se daba entre el gobierno de los Estados Unidos y México, donde el gobierno norteamericano certificaba o observaba u ordenaba cuáles eran las acciones que se tenían que llevar en contra del narcotráfico. Y por eso lo que hacía era mandar vehículos, mandar aviones, mandar helicópteros, y era como que el intercambio. Cuando el presidente de la República dice, no quiero que los norteamericanos se sigan metiendo en el país porque están violando la soberanía nacional, obviamente, pues el ejército le dice, señor presidente, pues es que nosotros no tenemos para renovar todas estas unidades. Ah, ok, los gananciales que salgan serán para que ustedes tengan presupuesto, para que no dependamos de naciones extranjeras, para que nuestro ejército pueda tener armamento confiable, vehículos confiables y helicópteros confiables. Es por esa situación que llevaron a cabo el que los militares no solo construyan, sino que los gananciales vayan a ser a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, nuevamente vemos un paso estratégico por parte del presidente que mata a dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Es decir, consolidar la confianza con el ejército mexicano y de alguna manera también refortalecer el concepto de soberanía que tiene muy claro para poder autodeterminarse, como dices, sin esta dependencia de otro país. En este caso, pues el vecino influyente natural que es Estados Unidos.